Agradezco mucho la invitación que me hizo el maestro David Hernández Gutiérrez, director de Educación del Honorable Ayuntamiento de Perote de Veracruz, para hablar acerca de este personaje que puede tener muchos importantes adjetivos, uno de ellos que es el fundador de la República Mexicana. Me presento nuevamente, soy Vicente Romero Aburto, profesor de primaria, jubilado, miembro de la Gran Logia Unida Mexicana, ex delegado del Supremo Consejo, soy también autor de la letra y música del himno del sindicato magisterial al que pertenezco. Y bueno, vamos a hablar acerca de Guadalupe Victoria. Adelante, profesor. Un día como hoy, 29 de septiembre, pero del año 1786, nació en San Ignacio, Tamazula, Durango, el gran insurgente, gran militar, fundador de la República Mexicana, considerado por algunos como la figura más limpia de la historia de México, y también el gran olvidado. Por supuesto, nos estamos refiriendo a José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, a quien todos conocemos como Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Y nos vamos por partes. ¿Por qué hemos dicho con bastante frecuencia y fuerte que es el fundador de la República? Vamos a recordar que el 27 de septiembre de 1821 se considera como la fecha oficial en que se declara México independiente. Y bueno, gracias a los trámites y gestiones de Agustín de Iturbide, quien astutamente, con mucha astucia, hizo los trámites para coronarse emperador. Luego entonces, él nos dio en los inicios de México independiente una monarquía. Guadalupe Victoria, cuando platicó con él después de lo de Iguala y antes de los tratados de Córdoba, le hizo el planteamiento de la conveniencia de que México fuera una república. Agustín de Iturbide lo encarceló. Guadalupe Victoria se escapó, lo derrocó y lo mandó al exilio. Guadalupe Victoria apoyó el restablecimiento del Congreso que había disuelto prácticamente Agustín Iturbide. El Congreso creó la Constitución de 1824 y ahí quedó planteado con toda claridad que México sería una república. Las primeras elecciones en la historia de México, Guadalupe Victoria es electo, toma posesión de su cargo el 10 de noviembre de 1824 y esa es la fecha también que marca el inicio de nuestra República Mexicana. Hay que agregar que Guadalupe Victoria, desde el año 1821, se entiende que 22, 23 y esa parte del 1824
siempre tratando de hacer todo para que viviéramos en esta república como hasta la fecha. Como hasta la fecha está plasmado en el artículo 40, que dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en república. Con esto estamos diciendo, lógicamente, que Guadalupe Victoria pues no estaba solo, sino que tenía todo el respaldo de una gran mayoría, y entonces pues por eso se ha considerado justo denominarlo el forjador de la República Mexicana, el fundador de la República Mexicana. Cabe señalar que ese periodo para el que fue electo lo terminó muy limpiamente y que no habría otro periodo parecido sino hasta 1920-1924 con Álvaro Obregón, por una parte. Por otra parte, decir que siendo presidente de la República mostró y demostró al mundo que el México independiente, que el México recién nacido, podemos decir, podía autogobernarse libremente. También decir que durante su periodo hubo importantes avances en el ramo de la educación, en el ramo de la recaudación de impuestos, en el ramo de, abolió la esclavitud de Guadalupe Victoria. Fueron años de conciliación, años en que Guadalupe Victoria invocaba mucho el patriotismo como algo para la unión, para el progreso de México, y también que estableció, primero, lograr el reconocimiento de las principales naciones, de algunas de las principales naciones de aquel entonces, la Gran Colombia, Inglaterra, Estados Unidos y otras. Y las relaciones con un conjunto de naciones que pues auguraban un buen nacimiento de nuestra República Mexicana por la que él luchó. Resumiendo, Iturbide quería una monarquía, fracasó. Guadalupe Victoria quería y hizo todo lo posible por darnos una república, triunfó, y así estamos con ese formato viviendo hasta la fecha. Qué bueno. Entonces, pues eso es en cuanto hace a fundador de la república, a este personaje. Pero ahora quisiera agregar lo siguiente, claro, con vuestra venia, con la venia de todos ustedes. Pudiera pensarse que Guadalupe Victoria apareció como que mágicamente en el 1821 o en el 1824, primer presidente de México, en fin. Pero es importante recordar que Guadalupe Victoria luchó por la independencia de México prácticamente desde sus inicios, prácticamente desde que Miguel Hidalgo dio el grito de independencia el 15 o el 16 de septiembre de 1810. Guadalupe Victoria se incorporó a la lucha en abril o mayo de 1811, a unos cuantos meses de que el cura Hidalgo haya dado el grito de Dolores. En el 1812, estando cerca del generalísimo Morelos, que por cierto fue su maestro en las cuestiones militares, porque Victoria, lo vamos a ver, fue un gran militar, llegó a general, pero no había estudiado esa carrera de la milicia. Él estaba cursando la carrera de leyes. De hecho. Sí, en fin, pero en esa fecha él recibió
una herida en la pierna que lo mantuvo inactivo durante 6 semanas, en una acción cerca de Morelos y Galeana. Esto quiere decir que no fue una herida menor. La herida tardó 6 semanas para curarse. Pero bueno, lo vemos de esa forma al lado de esos personajes, luchando también por nuestra independencia como insurgente contra los realistas. Y mencionaríamos esta frase que dijo él: va mi espada en prenda, voy por ella, el 25 de noviembre de 1812 en la toma de Oaxaca. Con esa acción que implicó arrojar el arma del otro lado del foso lleno de agua, desafiando las balas que disparaban desde arriba, atravesó esa corriente de agua, sus soldados lo siguieron, tomó el punto, se logró una exitosa toma mencionada de Oaxaca en ese año, y ahí fue cuando se le empezó a reconocer su valor, su audacia, su temeridad, su don de mando a este gran personaje, luchando con los insurgentes por la independencia de México. Después, Acazónica, 1814, le confieren el grado de coronel, y es ahí, en ese punto y en esa fecha, cuando está consignado que abandona su nombre de pila y se autobautiza Guadalupe Victoria, en ese lugar, en esa fecha y en esas circunstancias. Bueno, después de ello, más triunfos. Actúa precisamente en el estado de Veracruz, Puente del Rey, actualmente Puente Nacional, contra los realistas, causando verdaderos dolores de cabeza. Todos esos años, como dijimos, 1811 hasta principios de 1819, cuando es traicionado y tiene que esconderse en los montes veracruzanos para conservar su vida. Cabe destacar que no aceptó el indulto que le ofrecían, que nunca se rindió, y como él dijo, y así resulta para todos evidente, nunca se dejó atrapar. Y bueno, con esto podríamos decir por qué es, además del primer presidente de México, del fundador de la República, también un gran insurgente. Llegamos al punto en que se dice que tomó la decisión de vivir durante más de 2 años en los montes, barrancas y cuevas del estado de Veracruz, solo, completamente solo, sin alimento convencional, sin ropa más que la que llevaba puesta. Y esa es una parte que luego no logro como que explicar, entender. Hace la mañana, por ejemplo, veíamos que aquí en Perote hacía frío y llovía, y con unos minutos sentíamos que se siente feo. Pues ahora pensar que Guadalupe Victoria fue un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, 2 años viviendo completamente solo,
como ya acabamos de decir, en esas circunstancias en los montes veracruzanos, sí es como que difícil de imaginar cómo será eso. Cuenta él una anécdota de que en una ocasión, por falta de alimento y agua, se sintió desfallecer, cayó y se dispuso a morir. Cuenta que llegó un zopilote, el zopilote se paró en su pecho, le lanzó un picotazo a los ojos y él, en ese momento, haciendo un esfuerzo sobrehumano, tomó al zopilote por el pescuezo, lo mordió, bebió su sangre y que con eso recobró fuerzas para levantarse y seguir adelante. Esa era la talla de Victoria. Un gran insurgente, decimos que desde un punto de vista podemos decir que luchó por la independencia desde 1811 hasta 1821, 10 años. También decir que los que iniciaron la independencia, como Hidalgo, Morelos, Allende, el mismo Francisco Javier Mina, penosamente a los pocos meses o años murieron, perdieron la vida. Y Guadalupe Victoria tuvo, digámoslo así, la fortuna de haber luchado todos esos años, sobrevivir y poder ver al México independiente. Entonces, eso es lo que podemos comentar en cuanto a Guadalupe Victoria como el gran insurgente. Ahora quisiera platicar también por qué se le considera el gran olvidado. Y vamos a ver. Desde un punto de vista, Hidalgo, por haber iniciado la independencia, Guadalupe Victoria, por ser el fundador de la República, Benito Juárez, por encabezar las leyes de reforma y por lograr la restauración de la República. Desde un punto de vista, repito, podemos considerar a esos tres grandes personajes como los héroes más destacados de ese siglo. A Hidalgo y a Juárez, cada año los recordamos aceptablemente. No así a Guadalupe Victoria. Por eso algunos dicen que aparece como el gran olvidado. Cabe señalar que a los honorables ayuntamientos de Perote, a las logias de Perote y a muchos ciudadanos de Perote nos cabe la gran satisfacción que desde 2008, año con año, aquí en Perote, recordamos a Guadalupe Victoria. El 21 de marzo, que es el día de su fallecimiento, su aniversario luctuoso, y del 2014 a la fecha, también lo recordamos en el día de su natalicio, como es el día de hoy, 29 de septiembre, como le estamos recordando en este momento, gracias a la iniciativa brillante del maestro David Hernández Gutiérrez. No dejamos pasar desapercibidas esas fechas de este gran héroe. Otras acciones también se han realizado aquí en Perote. Decir que a veces los homenajes han sido aceptables, a veces austeros. Y recuerdo un homenaje magno que se realizó en el 2010 en la Fortaleza de San Carlos, el 21 de marzo, el día de uno de sus aniversarios luctuosos, con la presencia del señor gobernador, con palabras del señor gobernador. Y le hemos recordado. Perote y Tamazula hermanados en el 2013.
en el 2013. Sí, justamente sobre ese tema, quien venga a Perote y los peroteños pueden encontrar para constatar este hecho una placa que se encuentra justamente al acceso de este palacio municipal. Ahí está escrito esa fecha que usted menciona, profesor. Sí, el hermanamiento de Tamazula y Durango, la visita de las autoridades de Tamazula y la correspondencia de las autoridades de Perote. Y también ha habido aquí, con ese motivo de la recordación de este héroe, presentación de libros, como el libro La vida secreta de Guadalupe Victoria de Alfonso Díez, como el libro Guadalupe Victoria, un veracruzano nacido en Durango, del maestro Humberto Oliveros Tapia, y uno muy importante que se llama El Águila Negra, escrito por Armando Victoria Santamaría, descendiente de Guadalupe Victoria. Como un paréntesis chiquito, Guadalupe Victoria tuvo hijos, uno de ellos llegó a ser coronel y falleció en la batalla de Puebla de 1862. Entonces, pues vemos a un Guadalupe Victoria que sí, por muchas causas vale la pena recordar. Y bueno, saco aquí mi apunte y tengo esta cuestión. ¿Por qué recordarlo? Bueno, porque pensamos que es un gran ejemplo para los jóvenes como estudiante, que ahorita vamos a ver ese punto, para los gobernantes, porque él siempre pensó en la patria, en la felicidad de los gobernados. Pero veamos ahora esa parte de estudiante. Guadalupe Victoria perdió a sus padres desde pequeño, quedó huérfano desde pequeño, de forma parecida que Benito Juárez. Se escapó para ir de Tamazula a Durango, se escapó de su tío para ir a Durango a estudiar, cuando tenía 19 años de edad. Se dice que eran 10 leguas aproximadamente de camino, 10 leguas. Una comparación, Benito Juárez para ir de Guelatao a Oaxaca, se calcula que debe haber sido una legua. De Tamazula a Durango, 10 leguas. Se platica que al segundo o tercer día encontró un pariente que lo quería regresar a Tamazula. Guadalupe Victoria tuvo que luchar con él a golpes, cuerpo a cuerpo, ganarle, vencerlo, para seguir su camino hacia Durango. Llegó a esa población, quedó encantado. En la tarde-noche, cuando se prestaba a dormir en algún portal, llegó la policía y lo encarceló acusándolo de vagancia. Lo confundieron con un vago. Sin embargo, utilizando su inteligencia, conservó la libertad, se acomodó en una casa de estudios. Dicen que sirvió ahí como portero y como ayudante para otros estudiantes. Y se dice que logró ser uno de los estudiantes más destacados de aquellos tiempos en aquel lugar. A los 21 años, otra vez se cuenta que así caminando de Durango a México, con la idea de realizar estudios superiores, que cursó sin recursos económicos, como los realizaba con una especie de becas que en aquel entonces daban precisamente a los alumnos
destacados. Entonces, es un buen ejemplo para los estudiantes, ¿verdad? Que él mostró que mediante el estudio podía dar mejores servicios a nuestra patria. Por eso creemos que es importante recordar a esos héroes que han luchado por superarse, pues de esa manera. Y ya para ir terminando, quisiera comentar, pues con vuestra venia me voy a extender un poquitito, Sí, claro, sí. un poquitito, que Guadalupe Victoria escogió para vivir Veracruz, el Jobo. Ahí vivió 15 años aproximadamente, después de su periodo presidencial. Y también decir de esa manera, Santana, una de las casas de Santana, el Encero, está debidamente restaurada. La podemos visitar. Podemos ver la mesa donde jugaba cartas. Y la casa que compró y que habitó Guadalupe Victoria en el Jobo, desconocida, ignorada, Sí. olvidada y prácticamente abandonada. Sí, me lo olvidó. Creo que ahí tenemos todos, a nivel estatal, a nivel federal, una muy importante asignatura pendiente. Soñamos que algún día, más pronto que tarde, pueda ser restaurada y podamos nosotros también entrar para ver dónde vivía este gran héroe. Y hacía la comparación en su momento con Santana, porque recordemos que a Santana se le restauró una de las casas que vivía, la del Encero, y en su periodo México perdió casi más de la mitad de su territorio. Así es. En tiempos de Guadalupe Victoria, la extensión era de 5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Con Santana se perdió más de la mitad. Unos 3 millones de kilómetros cuadrados para quedar como estamos en la actualidad, con un poquito de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, y Guadalupe Victoria, ya lo hemos dicho, cuál era la estatura de Victoria. Y entonces, esa cuestión de una deuda pendiente, al parecer, con la restauración de esa casa donde vivió, que de ese y otros temas podemos platicar mucho. Por ejemplo, de los amores de Guadalupe Victoria, sería así como que ameno y sabrosito. Ahora sí, para concluir, yo diría, agradezco mucho esta brillante idea del honorable ayuntamiento de esta fecha, precisamente, día de su 234 aniversario de su natalicio. Lo estamos recordando de esa manera. Y decir, por último, que Guadalupe Victoria fue un gran masón, fundador de la logia El Águila Negra, siempre pensando en darnos más independencia y más libertad. Muchísimas gracias por su atención, y si hubiese alguna pregunta, Sí, claro con que sí, gusto. profesor, muy importante la información que nos da para todos los que nos ven a través de este Facebook Live. Y sí, es muy interesante sobre la vida de Guadalupe Victoria, como lo menciona, es un héroe que merece ser recordado por siempre. Y lo que hablaba respecto al tema de cuando Guadalupe Victoria se esconde durante mucho tiempo en lo que es Veracruz, desde ahí queda marcada una preferencia por este estado. Nos podemos sentir privilegiados de que este primer presidente de México
este héroe, como usted atinadamente lo denomina, haya tenido esa preferencia por el estado de Veracruz, yo creo sin haberse equivocado, y queda también plasmado porque usted también lo sabe y lo puede reafirmar, donde sabemos que tenemos aquí esta fortaleza de San Carlos, esta construcción del siglo XVIII, y ahí justamente también fue testigo del estar y los últimos días y momentos de Guadalupe Victoria dentro de este lugar, ¿no? Así es. Que finalmente se conjunta con esta fecha que usted menciona, cuando se conmemora el natalicio, cuando se conmemora aniversario luctuoso, que llega a generar un hermanamiento entre Tamazula Durango y Perote, y eso es un dato muy interesante, y que también esto da pie a que, como usted lo mencionaba, querer que este lugar se recupere el Jobo como un lugar para poder visitarlo y recordar estas hazañas de Guadalupe Victoria, justamente también va ligado con lo que es la fortaleza de San Carlos. Un lugar importante arquitectónicamente, históricamente, y que estos lugares que tenemos en el estado de Veracruz es importante que los rescatemos desde la voz de la sociedad que lo solicite, hacia las instancias pertinentes, porque es justo que esto a través de la historia siga prevaleciendo. Sí, como usted lo menciona, porque es importante para las futuras generaciones y las generaciones de hoy darse cuenta de esa importancia, como lo decía en su momento, de Guadalupe Victoria, esa tenacidad que tuvo en su vida desde pequeño, fijarse metas, luchar por ellas, lograrlo, y justamente con ese trabajo, ¿sí? Nada sucio, todo limpio. Y muchas gracias, profesor Vicente Romero, por esta aportación. Queda la invitación abierta para usted en cualquier momento cuando nos quiera abordar otro tema igual referente a Guadalupe Victoria, porque usted, como lo dice, hay mucho que decir sobre él, ¿no? Gracias a todo el público que nos ve a través de este Facebook Live. Agradecemos también al profesor esta invitación que hace justamente al profesor Vicente Romero para que él participe, y muchos más adelante van a seguir participando. Estamos aquí desde la sala de biblioteca Peroteños Ilustres del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. Invitamos también, cuando ya sea prudente y pertinente, pasando esta cuarentena, otra vez volver a tener lugar a estos tipos de acceso que son cerrados. Por lo pronto no es pertinente, pero los invitamos a que sigan empapándose de la historia de nuestro México. Y también, si es pertinente, aquí con el profesor, no sé si usted maneja algún tipo de red social, un Facebook, algo para que le pueda dar a conocer a los jóvenes y estén en contacto con usted y usted les pueda aportar e intercambiar acerca de estos temas interesantes. Sí, pues de momento sería por este medio, por la página de ustedes. Claro que sí. Sí, y bueno, no resisto la tentación de decir una vez más, Guadalupe Victoria, un héroe fuera de serie. Y en este mes de la patria, que viva Guadalupe Victoria, que viva Perote y que viva México. Es cuanto.